Abordemos ahora alguna cuestión de actualidad. Es inevitable que le pregunte sobre el bloqueo del Poder Judicial, sobre el denominado o mal denominado gobierno de los jueces, que obviamente también tiene una trascendencia directa en el ejercicio de la profesión, en el ejercicio de nuestra profesión, de la abogacía. ¿Cree que se debe a un mal diseño institucional o a falta de voluntad política? Hombre, vamos a ver, el sistema ha funcionado en otras ocasiones, no sé si será el mejor o será el peor, pero lo cierto es que ha funcionado. Entonces, hace falta, es absolutamente exigible un cumplimiento de la necesidad de modificación y una voluntad política para ello. Luego ya veremos si el sistema era el mejor y lo pensamos y vamos al mejor, pero en esta situación yo creo que no hay una persona en España que piense que podemos continuar, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que acabar con esta situación que supone un desprestigio enorme. Entonces, para usted urge la voluntad política en detrimento de una reforma que cree que tendrá que venir luego. ¿No considera que es al contrario, que la reforma quizá evitaría males mayores en el futuro? Que esto tiene que ser inmediato, que la modificación tiene que ser inmediata, la adaptación, el cumplimiento de la norma tiene que ser inmediato, con el tiempo que llevamos ya desde eso inmediato. Luego reflexionamos todo lo que haya que reflexionar sobre cuál es el mejor modelo, pero yo creo que no puede pasar un día más sin esta modificación. Y creo que la voluntad política parece que se orienta hacia ahí también, ¿no? Que se han modificado otros órganos constitucionales que se encuentran en una situación semejante. Entonces, todo quizá menos el más trascendental, que es el Consejo General del Poder Judicial, y ahora también nos enfrentamos a una cierta política acerca de la elección que han hecho en el Poder Legislativo de los 4 miembros del Tribunal Constitucional. Al final parece que siempre nos encontramos en una situación análoga y que a la ciudadanía pues se le dota de poca esperanza, ¿no? De ahí que le ofreciera reflexionar acerca de la modificación legislativa y no tanto de la voluntad política, que parece que no acaba por solucionar el problema. Ya. Yo creo que la norma hay que cumplirla y luego ya tendremos tiempo de ver si se modifica. En definitiva, tenemos un Consejo del Poder Judicial que ha funcionado muchos años, más de los que le correspondía, que así fue nombrado, ha funcionado sin problemas. Con esta situación tenemos que lidiar. Sí, que acabar y modificar. Yo creo que es exigido en este momento. Hablar de esta legislación, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, nos lleva a hablar de una serie de reformas, como la del año 85, que tienen un origen en la transición española, que fue cuando nos dotamos de una serie de leyes orgánicas que han dado funcionamiento, ¿no?, a los órganos esenciales del Estado. Hablando de la transición española, ¿considera que sigue vigente la Constitución española? ¿Cree que ha de ser reformada? Yo creo que vamos a ver, la Constitución ha desempeñado un papel trascendental, es que hemos vivido en paz y en un Estado de Derecho durante muchos años. ¿Que deba ser modificada? Hombre, pues diré que personalmente el tema de la corona, prioridad del hombre sobre la mujer, pues es una cosa que me produce rechazo, ¿no? Entonces, a todos creo que es algo. Yo creo que sí. Últimamente se estaba tratando, es otra cosa que sí que hay que modificar el artículo 49 con la utilización de términos minusválidos, tal, cuando nos hemos dotado de una ley que ya admite una situación absolutamente distinta para las personas con capacidades diversas. Choca y que se podría modificar, pero cumple su papel, está cumpliendo un papel trascendental y fundamental, y ¿no tiene la sensación, vivir la convivencia, Victoria, de que se agota su vigencia? ¿De que la ciudadanía traslada de una forma insistente la demanda de que sea modificada y quizá desde el púlpito donde se imparte el poder no se atiende a esa demanda popular? Yo creo que hombre, son cosas, yo misma te he indicado un par de ellas, que
que creo que sí, pero no creo que haya una exigencia ciudadana de todo el conjunto de la Constitución. No lo sé, porque cuando se habla con la gente quiere modificar algunos puntos, pero también da como un cierto temor, ¿no? Es decir, empezamos a cambiar y al final igual perdemos un marco de estabilidad que nos ha permitido vivir en paz tanto tiempo, ¿no? Y da también un poco... Es decir, yo creo que no hay una unanimidad con gran clamor sobre este tema. Unanimidad quizás en un aspecto concreto no, pero creo que sí existe cierta unanimidad en cuanto a la demanda de que sea modificada en cuestiones como, por ejemplo, y paso a preguntarle otra cuestión, del encaje territorial del Estado. ¿Qué opina? Porque de facto nos encontramos ante un Estado cuasi federal, algo que está a caballo entre el Estado de las autonomías y el federalismo. Algunos lo denominan Estado integral. ¿Opina que hay que modificar este encaje territorial, por ejemplo, para dar solución a la tensión existente entre comunidades como Cataluña y el Estado central? A la modificación de la Constitución y la Constitución de un Estado federal no voy a entrar en este momento, pero voy a señalar dos cosas. Una, en el Consejo de la Abogacía somos 83 colegios de la abogacía, de los cuales, por ejemplo, hemos puesto 14 catalanes y convivimos perfectamente, en un respeto absoluto de la diversidad, de las diferencias de unos y de otros. Convivimos perfectamente, aportamos perfectamente, respetamos las diferencias que se ponen sin ningún problema. Bien, esa es una cuestión. Y otra, sí creo en el diálogo. Entonces me parece muy importante que se dialogue y que se hable, y desde ahí veremos dónde se llega. llegamos. Pero muy importante el dialogar. Entiendo. Me hablaba, Victoria, de que hay cuestiones de la Constitución que le pueden generar rechazo a usted como mujer y a cualquier persona como ciudadano, ¿no? El hecho de que exista, bueno, un determinado beneficio hacia un varón por el hecho de ser varón es algo que chirría con el principio de igualdad, ¿no? Que reside en el artículo 14 de la Constitución española. Y eso quizá es aún más clamoroso en la cuestión de la corona. Es ineludible hablar de este tema. ¿Qué opina del encaje de la corona en el actual Estado? Tenemos una monarquía parlamentaria. Yo en este momento, en el conjunto de la Constitución, bueno, me siento cómoda, acepto la Constitución y acepto el sistema constitucional. Que hay más posibilidades, sin duda, pero personalmente, bueno, me encuentro cómoda con este encaje en la Constitución. Entiendo. Otra cuestión que también entronca de lleno con el ejercicio de la profesión, la inmunidad de los jueces, que a efectos prácticos no es inmunidad, porque sí pueden ser sancionados por el Consejo General del Poder Judicial. Hace un mes y medio aproximadamente conocimos la sanción a un juez que ventilaba 4 sentencias al mes. Era un hecho clamoroso que llamó la atención de la opinión pública, pero que también es percibido como algo anómalo, ¿no? El hecho de que se inhabilita a un juez por infracciones graves en el ejercicio de su profesión. ¿Considera que debe haber más facilidad para establecer este tipo de sanciones en la judicatura? Bueno, vamos a ver. Los jueces, efectivamente, aparte de estar sometidos, como el resto, a responsabilidad penal, a responsabilidad civil, tienen la suya disciplinaria. El que se aplique con mayor o menor agilidad, pues bien, será una cuestión de tramitación. En principio tienen el derecho de defensa, como tenemos el resto de la ciudadanía, y la presunción de inocencia, como el resto de la ciudadanía. Que haya que agilizar el procedimiento, porque el régimen disciplinario existe claramente, que haya que agilizar el procedimiento, pues hombre, no digo yo que no, Estamos hablando siempre de la lentitud en todo tipo de procedimiento judicial, de funcionamiento. Bien, que haya que agilizar, pues quizás sí. Por lo demás,
están sometidos al mismo... Facilitar un trámite que puede que tenga algún nexo Claro, con lo que hablábamos antes, ¿no? claro, con esta demanda que puede dar el abogado, el letrado que se pueda llegar y decir, es que ha pasado esto y vamos y a se tome resolver partido, esto. parte de un órgano disciplinario. Muy bien. Hablemos de su gestión al frente del Consejo General de la Abogacía Española. ¿Con qué medida se encuentra especialmente orgullosa usted al frente del Consejo? Si tuviera que elegir una, yo sé que es muy difícil y que es una pregunta un tanto periodística, Sí. Pero que también puede servir para que los abogados entiendan algunos matices de su gestión. Sí. Pues fíjate, más que con medida, con lo que me puedo sentir orgullosa y sí me siento es con la implicación de los compañeros y compañeras en la labor que se ha hecho, los consejeros y consejeras, con la ilusión que ponen en el trabajo que estamos haciendo. Al llegar al Consejo, a la Presidencia, es un plan estratégico, ¿no? Y se fueron atribuyendo las medidas con la ilusión que ha trabajado todo el mundo y que sigue trabajando. Eso es, de verdad, lo que me hace más ilusión. Después de los temas que hemos trabajado, pues se está trabajando enormemente, es muy dificultoso, en toda la transformación tecnológica. Es eso, le ha tocado a usted, además. Claro, además que no se puede decir que no. Que sí. Claro, eso, ahí está, es muy complicado. Es un gran reto, es muy complicado, pero ya no solo en el ámbito material, que claro está que lo es, en el ámbito de adaptación, de no crear una brecha que inhabilite a muchos compañeros y compañeras. Entonces eso hay que estudiarlo con muchísimo cuidado. En la parte normativa, pues hombre, como no voy a decir que me hace muchísima ilusión tener el estatuto con todo, ¿verdad? Lo que llevábamos esperando. Si llegamos a tener la ley de defensa, que es una reclamación de la abogacía, bueno, de toda la vida, ¿no? Pues lo mismo, se ha trabajado mucho en el ámbito normativo. En justicia gratuita, pues también se están dando... Fue uno de sus buques insignia, claro, se están dando avances. Ha habido una revisión de baremos que llevan 15 años sin revisar, quiero decir que no era una cuestión de antes de ayer, una periodicidad en los abonos que no existía antes, el reconocimiento, por ejemplo, como justicia gratuita, las designaciones que se hacen judiciales y que luego no corresponden con justicia gratuita, pero son de turno de oficio. Se ha conseguido avanzar. Hemos conseguido avanzar en el ámbito de la formación y creo que en un periodo de 6 meses conseguiremos un establecimiento importante del sistema de formación y estamos trabajando mucho por la formación también inicial, por la modificación del acceso según se encuentra en este momento, por avanzar para que el acceso llegue al sentido que tiene la ley de acceso, es decir, demostrar las capacidades, las habilidades para el ejercicio de la abogacía. Porque el conocimiento de los elementos jurídicos básicos se presume. Ya claro, en el graduado, ¿no? No, a lo que tenemos que ir es a las habilidades y a las competencias para el ejercicio de la abogacía. Trabajamos mucho en especialidades ahora también, que el mercado lo está demandando. Hemos mantenido y yo creo que estamos avanzando también bien en la parte de la Agenda 2030, porque en ningún caso podemos abandonar la función social, ¿no? que desempeñamos, por ejemplo, en sostenibilidad. Últimamente estamos trabajando y estamos avanzando mucho. La Fundación está trabajando mucho. Indicaré, por ejemplo, que hace 15 días ha venido una delegación de Jordania, de las instancias superiores, para
para que les mostráramos, ¿no?, cómo funciona nuestro sistema de justicia gratuita, porque consideraban que era el modelo ideal en Europa, ¿no? Entonces, bueno, podría... ¿Considera esencial en el ejercicio de su actividad al frente del Consejo el acogerse a la Agenda 2030? ¿Cree que es algo esencial o que puede tener de facto y de forma indirecta algún tipo de posicionamiento político? No, yo creo que no. Creo que los objetivos de desarrollo sostenible están aceptados por la ciudadanía en su conjunto, independientemente de la visión política, ¿eh? Yo he hablado y he defendido y estoy trabajando en objetivos concretos de desarrollo sostenible con parlamentarios del Partido Popular, con parlamentarios del Partido Socialista, de Podemos. En fin, creo que es indiferente en unos y en otros. A mí me parece que un parlamentario del Partido Popular se ofendería si se le dijera que es ajeno a lo que son los principios de la Agenda 2030. Creo que se asumen como propios y que a un parlamentario del Partido Socialista le pasaría lo mismo. No creo que estén vinculados a ningún tipo de orientación. A la sostenibilidad del sistema. Yo creo que lo estamos viendo ahora, sí, en la cumbre. Ayer hubo una cumbre, Glasgow, efectivamente. Lo estamos viendo, son unos y otros. Fue el propio Boris Johnson, ¿no?, conservador, claro, quien habló de una cierta técnica o aparato, sí, ¿no?, que colaboraba con el medio ambiente, ¿no? Claro, efectivamente parece que es algo que se ha acogido por todo tipo de por eso digo que instancias creo de incluso que al que se le excluyera se ofendería. También me obligaba a hacerle una pregunta, y es que la ciudadanía y los profesionales, tanto en la institución colegial como en cualquier otra, entiende que sus representantes suelen tener una cierta oscilación de ese ejercicio de la profesión a la cuestión política. ¿En su hoja de ruta profesional plantea en algún momento hacer algún tipo de incursión en política? Ya. Yo en este momento no me planteo más que el trabajar, bueno, aparte de mi dedicación profesional y docente, el trabajar en la presidencia del Consejo, que aseguro que da para todo el día, lo cual no quita que tengo absoluto respeto por las personas que se dedican a la gestión de los intereses políticos, de los intereses públicos y por el trabajo que se hace por la ciudadanía. Absoluto respeto y admiración, pero eso no quita que yo en este momento, de verdad que con el tema de la presidencia del Consejo... Está atrevida de sobra, ¿no? Sí, como para plantearse otro objetivo sí, a corto plazo. Muy bien. Y para conocerle a usted un poco, no sé si le han hecho alguna vez alguna pregunta relacionada con su hobby, qué hacer, ¿no?, fuera del ejercicio de su profesión. ¿Qué libro está leyendo, por ejemplo, Victoria Ortega? Bueno, pues tengo la costumbre, solo heredé de mi padre, de no coger un libro y acabarle y empezar con otro, no 20 libros a la vez. Bueno, pues qué sé yo, dependiendo de un día o de otro, lo que tiene uno en la cabeza, pero tengo 20 libros a medias, te diría yo, pues anoche, por ejemplo, pues sí, estuve leyendo, acabé Los vencejos de Aramburu. Sí, la nueva de Aramburu. Sí. ¿La recomienda? No es nada original, vamos, no, porque creo que lo debe estar leyendo. Y no por ello no tiene por qué ser buena la novela, claro. Claro, por eso digo, leo muchas cosas a la vez, dependiendo del libro. Antes de ayer estuve leyendo en un texto que ha escrito Garrigues. Lo tuvimos aquí hace poco, Antonio Garrigues, sí. Sí, pero era magnífico, sobre es un hombre el tratamiento de la verdad, el derecho a la verdad, y la libertad de expresión, que me llamó mucho la atención. Me gusta la poesía también, hay otros días. ¿Le gusta la poesía? Pues mira, compartimos también esa afición. Sí, pues me gusta. ¿A qué poeta destacaría? La poesía, hombre, por origen, siempre Machado, ¿no? Porque... ¿Antonio o Manuel? Antonio. Así, muy castellano, pero muchos, muy variado.
De todas formas, hablando de aficiones, afición absoluta, el cine. ¿Es cinéfila? Sí, yo en realidad, pues no sé, esto del derecho, digamos, es verdad que hay que hacerlo, pero como afición, ¿Tiene algún alter ego, algún protagonista de alguna película que interpretara a un abogado que le influyera en su carrera profesional, por ejemplo? No, que me haya influido, no, así muy directamente, carrera profesional, pues no te señalaría, pero vamos, películas que luego en lo que es la vida en su conjunto, pues sí hay muchas, pero esa es la verdadera afición. Son de los pocos días que falto bueno, pues al consejo, al despacho, a tal, son en los festivales de cine, que entonces sí desaparezco, pero no. Pues hemos conocido otra faceta suya, yo no la conocía al menos, como cinéfila. Le damos las gracias a la presidenta Victoria Ortega por su entrega, por su constancia y por siempre estar disponible a cualquier demanda de los medios. Es un placer tenerla aquí y por supuesto muchísimas gracias, Victoria, por estar con nosotros aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.